am hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, en este momento, una noche fría, pero contentos de seguir presentando la palabra del Señor, llevándoles el estudio bíblico, por supuesto, de la carta a los Filipenses. Bienvenidos sean todos, les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista en Richmond, California. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, súper bien acompañado de mi amada esposa, Luisa Chávez. Bienvenido a este estudio bíblico. Gracias por conectarse y comparta esta transmisión para que juntos aprendamos la palabra del Señor. Recuerda, estamos estudiando la carta a los Filipenses. Y antes vamos a hacer una breve meditación del proverbio del día, porque es algo que cada uno de nosotros tenemos que tenerlo para edificarnos de manera individual. Así es, mis queridos hermanos. Así es que así quedamos, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a pedir su bendición. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor, sabiendo, Padre, que tú tienes control de todas las cosas y suplicarte, Dios, que bendigas esto que vamos a hacer, Señor. Queremos presentar tu palabra y queremos hacerlo correctamente. Así que imploramos de tu bendición. Gracias, Padre, tanto en el proverbio como en el estudio. Te suplicamos que seas tú hablando a nuestros corazones. Bendice la vida de todas las personas que se van a conectar y que tu Santo Espíritu nos lleve a la verdad que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ok, mis queridos hermanos, quedamos con el proverbio de este día. Proverbio 24. Amén. El proverbio del día. Proverbio capítulo 24. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees sus cámaras, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente y al quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra.
Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El proverbio del día. Allí tenemos el proverbio de este día, mis amados hermanos. Hay mucho que aprender, hay mucha bendición. Esperamos en el Señor que pues se haya puesto atención. Y si no, pues de todas maneras ahorita lo vamos a ver. Vamos a comenzar con los primeros versículos, por supuesto, con el versículo 1, y mire lo que dice exactamente. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Amados hermanos, mire, todos queremos prosperar, ¿verdad? Todos queremos salir adelante, todos queremos llevar el pan a la casa, todos queremos tener siempre una mejor vida. Pero la Biblia nos dice que no tengamos envidia de aquellas personas que buscan siempre hacer lo malo. Que tengamos paciencia, que podemos identificarlos quiénes son, porque siempre buscan hacer el mal, siempre buscan robar, e iniquidad hablan sus labios, dice. Amén. Entonces, si hay iniquidad allí, no es un lugar para un hijo de Dios. No participe en la maldad de otros, porque recuerde que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? No se descuide al respecto. Así es que piénselo bien. Amén. Y esas palabras algunas veces, o lo que se hace, traen consecuencias. Algunas veces hasta se aprenden esos ejemplos de violencia y siempre traen problemas. Las consecuencias, problemas, y lastimosamente no solo a la persona que lo hace, sino que si ya tenemos familia, llega y alcanza hasta nuestra familia. Eso es correcto. Y fíjese que si usted quiere tener abundancia, mire lo que dice, por favor, los siguientes dos versículos. Vea, por favor. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Vuélvelo a leer, por favor. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Amén. Y con ciencia, y vamos al 3, y al 4, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. O sea que no es que viene de la nada, ni que haciendo malversaciones o trampas que se llega Así es, entonces a tener todo lo que se desea. Correcto, entonces nos dice el proverbio que con sabiduría, usted quiere prosperar, tiene que hacerlo con sabiduría, y de preferencia la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, y con esa sabiduría dice, y con prudencia se afirmará, y termina diciendo el versículo 4, y con ciencia, es decir, no a la deriva, sino que con planificación, investigando y haciendo mi mejor trabajo, y dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Amén. Y nos está diciendo que nuestra edificación, siempre nuestro fundamento tiene que ser la sabiduría, que es Cristo Jesús, y también fortalecernos por medio de la palabra de Dios día a día, para que mediante su conocimiento podamos tener esas añadiduras que nos habla la palabra de Dios, que buscar el reino de Dios y su justicia, y las cosas cuando uno viene a sentir ya nos han llegado a nuestra vida. Así es, mis queridos hermanos, no se distraiga en eso, quiere prosperar, pues usted sabe que con esfuerzo, con sabiduría, ¿verdad? Porque hay que juntar esas cosas, el esfuerzo sin sabiduría, pues no produce mucho, ¿verdad? Lo producimos para cosas malas. Sí, o si no, para que otros prosperen y no prosperamos nosotros. Mire lo que dice el versículo 10, por favor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Sencillo, usted quiere trabajar y ¿cómo se llama? Perdón, quiere prosperar, pero no quiere trabajar, ahí hay un problema, ¿verdad?
mucho tiene que ver usted su prosperidad con la relación al trabajo, con su relación con el dinero, ¿verdad? Y con su relación también con el no hacer nada, ¿verdad? El caminar, sí, porque algunas veces decimos, ay no, yo no quiero trabajar donde me tengan bajo presión, o no quiero tener jefe porque no le gusta estar bajo sujeción. Y lastimosamente este mundo te dice, yo siempre hago mención, que te ofrece el libertinaje, pero todos estamos bajo una jerarquía, que es a los que muchos no, yo voy a ser mi propio jefe, dice, y si no quiere en el trabajo, que es lo que le produce para su comida, para su familia y para todo el bienestar de la vida, para poder llevar la parte económica, administrativa y poder llevar esa mayordomía de manera saludable en la casa. Y si no se quiere trabajar bajo presión, ¿cuánto más? Y qué difícil es trabajar con personas así que no en la casa del Señor, pastor. Donde así no es. hay sueldo, sino que todo lo hacemos por gratitud y por amor a servicio de la comunidad de los hermanos. Amén. Y fíjese que, y tanto es que Dios quiere que nosotros hagamos lo bueno, ¿verdad? Sin poner siempre atención al beneficio personal. Que los siguientes 2 versículos prácticamente nos enfrentan a la condición de las demás personas y a lo que yo tengo que hacer. Mire lo que dice, por favor, el versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, el que lo conoce. Él lo conocerá. Él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. O sea que si nosotros nos damos cuenta que alguien está en peligro y nosotros podemos ayudar, tenemos que ser muy sabios, ¿no? Tenemos que ser muy sabios, pero no podemos actuar como en este tiempo. Va cada quien con sus problemas, yo no me meto en nada, no. Dios lo ha bendecido para que lleve bendición, para que comparta la bendición. Y si usted podrá ponerse todas las excusas que usted quiere, mi amado. Usted podrá decir, no, es que no lo hice porque esto y esto. Pero dice, versículo 12, lo vuelvo a poner en su pantalla. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Wow, nos hace esa pregunta. Y el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y el Señor nos pesa los corazones, no porque Él no sepa qué es lo que nosotros tenemos por dentro, si lo amamos o nuestra fortaleza espiritual, sino que Él pesa nuestros corazones y nos los hace ver, es para que nosotros nos demos cuenta en la condición en que nos encontramos, pastor. Sí, es que cuando dice pesa los corazones, eso no quiere decir que Dios tiene que hacer algo para saber cómo estamos nosotros por dentro. Él ya lo sabe, sino que es una manera de expresar que va a realizar un juicio de nuestras obras. Y que nos lo va a hacer saber a nosotros, porque nosotros algunas veces creemos que tenemos X condición porque yo sirvo, pero muchas veces servimos y no escuchamos palabra, no meditamos en la palabra y nos olvidamos de aquel que nos dio la vida y que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no conocemos en realidad cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra condición espiritual. Los siguientes 3 versículos, amados, son los últimos que vamos a ver. Hay muchísimo en este capítulo que quisiéramos tocarlo todo, pero tenemos que ir al estudio. Y los siguientes versículos yo quiero que usted le ponga mucha atención. Número 1, le habla al impío. Número 2, le habla al cristiano, al creyente, porque al impío le advierte, no hagas nada, no dañes a mis hijos. Pero al otro le dicen, no te preocupes, vas a salir adelante. Amén. O sea que nosotros no tenemos que entrar en esa lucha constante contra el impío, sino que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Mire lo que dice, por favor, y póngale mucha atención. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. No saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare,
no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Vea por favor, el impío pues es un hombre, más adelante dice que al hombre de malas intenciones le van a llamar hombre de malos pensamientos, ¿verdad? El impío quiere hacer el mal y a veces nosotros somos blancos de las acciones del impío. Pero nosotros debemos de entender, amados hermanos, que él así es, pues es su naturaleza, no ha sido redimido todavía. Entonces no podemos nosotros estar combatiéndolo a él, sino que tenemos que esperar en Dios, tenemos que guardarnos, tenemos que ser muy sabios, pero no podemos entrar en ese dime que te diré, en esa guerra, no podemos entrar porque Dios le dice, Dios le dice al ¿cómo se llama? Al impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque, y esto es para nosotros, tenemos que aprender nosotros, porque 7 veces, dime. 7 veces cae el justo, dice, y se vuelve a levantar, porque algunas veces la misma persona, cuando ven que ellos no quieren algo de lo que tú tienes, de lo que hablábamos temprano, de cuestiones de envidia, o simplemente no quieren que tú tengas lo que ellos desean tener. Así es que empiezan a acechar no solo el lugar donde vives, sino que acechan tu casa, las personas que están en tu núcleo familiar, acechan el lugar donde tú vives, el trabajo, el puesto, etcétera. En todas las áreas donde tú te desarrolles. Entonces, pero el Señor nos dice que aunque caigamos 7 veces, que aquella persona quiera hacernos tropezar, nos volvemos a levantar. Mas los impíos, dice, caerán en el mal. Siempre al final, toda palabra sea verdadera, dice, y al final el que ha dicho una mentira, el que ha levantado una contienda, el que ha hablado o ha tergiversado algunas veces la palabra, se sabe y cae en su misma fosa, como dice en otra parte del proverbio. Así es. Lo que la Biblia nos llama es que a no tomar la misma actitud que el impío, porque el siguiente versículo nos dice, ¿verdad? Porque le dice el impío, no lo ataques, pero después el versículo 17, cuando cayere tu enemigo no te regocijes. En otras palabras, que el impío que ataque al creyente tarde o temprano va a caer en su fosa, va a caer en sus planes, ¿verdad? Porque Dios nos cuida. Pero cuando eso pase, dice la Biblia, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. O sea, Dios te va a vengar. Pero cuando eso pase, no actúes no te burles. Porque Dios está viendo eso y Dios quiere que tú tengas misericordia. Porque dice el versículo 18, ponga atención a esto. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. O sea que el Señor va a apartar del impío el enojo y va a dejar pasar al final y no va a tener lo que en realidad se merece. Pero el 21 nos dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos. Y algunas veces ese es el problema, que nosotros sufrimos las consecuencias del veleidoso, y no solo que sufrimos las consecuencias que a él le llegan, sino que nos contaminamos y nos volvemos igual, porque es más fácil ser inconstante que mantener una disciplina constante. Ahora fíjese que yo estuve investigando un poquito más sobre esa palabra veleidoso, y entonces pues nosotros siempre nos referimos a él como inconstante. La inconstancia. Pero el veleidoso, esta persona es veleidoso, se vuelve inconstante porque es caprichoso. Rebelde, esa era la palabra que... Es caprichoso, se enoja, las cosas no salen como a mí me gusta, se indigna y se aparta, ¿verdad? Entonces, las cosas no le interesan lo suficiente o no le interesan el tiempo suficiente para que esta persona pueda ser constante. Entonces, amados hermanos, mire, la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No tenga esa actitud. Si usted va a hacer algo, enfóquese y ponga todo el ánimo en hacerlo, ¿verdad? Dice que, imagínense cómo lo relaciona, porque dice, no te entremetas con los veleidosos, pero antes ha dicho,
teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Y al rey. O sea que nosotros tenemos que tener un nivel alto de compromiso con las autoridades en lo que nosotros nos involucramos. Porque dice el versículo 22, y con eso vamos a terminar. ¿Ibas a decir algo? Sí, que en otra versión dice que tenemos que someternos como a nuestro jefe, a las autoridades, ¿verdad? Y al Señor principalmente. Pero luego dice, no te juntes con los rebeldes, porque los rebeldes siempre van contra la autoridad, contra las reglas, contra las normas, contra la disciplina, y hacer lo que a mí me agrada, y si van contra todas esas cosas, siempre van contra la voluntad de Dios. Y termina diciendo el versículo 22. Porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Amén, amados. Entonces, Dios va a tener control, pues, porque el veleidoso, el inconstante, el que está de repente rebelde, el caprichoso, que se enoja por cualquier cosa, cuando las cosas van a su gusto está bien, pero algo cambia y se molesta. No, yo ya no, como niño pequeño. En algún momento va a venir su castigo. Entonces, si usted se entremete con estas personas y comparte la misma actitud, dice, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos. De ambos. ¿Quién lo comprende? Del veleidoso y del que le acompaña, o del que le está siguiendo. Algunas veces, no, si yo solo le acompaño. Sí, claro, o sea, se vuelve veleidoso como esta misma persona, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros estamos llamados a otra cosa, amados hermanos. No podemos nosotros estar participando de eso. Si usted está de repente en su oficina, es de las personas que causan problemas, quiero decirle, mi querido hermano, que tarde o temprano Dios le va a tomar cuenta. Porque Dios lo ha puesto en un lugar, oiga bien, Dios lo ha puesto en un lugar para que lleve bendición, para que sea bendición, para que con su actuar usted hable de su origen, ¿verdad? Que venimos de Dios. Bien, ajá. Y tenemos que ser luz siempre. Amén, en todos lados, en todos lados. Bien, mis queridos hermanos, ahora vamos al estudio que nos toca ahora. Estamos viendo la carta a los Filipenses. Esperen el Señor que usted esté listo. Que se recuerde un poquito, no se preocupe si no se recuerda, vamos a ponerlo nosotros en autos, ¿verdad? Vamos a regresar unos versículos para poder entrar de lleno, porque en esta porción sí que necesitamos la primera parte, ¿verdad? Los primeros versículos para poder tomar correctamente el contexto, cómo debemos hacerlo. Así es que vamos a leer un par de versículos y luego vamos a explicar. Así es que vamos, Filipenses capítulo 3, versículos del 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Sí, Señor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que el apóstol Pablo está tratando de evitar algo que no sucede a todos los creyentes, ¿verdad? A todos, llamemos así, que somos parte de la fe judeo-cristiana. Es decir, que el cristianismo viene del judaísmo. Eso es así. No podemos nosotros cambiar, ni debemos de cambiar. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, allá por el capítulo 12 del Génesis, cuando el Señor le habló a Abraham, le dijo que lo iba a bendecir, que lo iba a hacer padre de una gran nación, y después dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicen, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces nos damos cuenta que Dios llamó a Abraham para bendecir prácticamente a todas las familias
de la tierra. Entonces, cuando nosotros vamos caminando en el texto y llegamos a los Salmos, la Biblia dice que nosotros tenemos que orar por Israel, y tenemos que orar por la paz en Jerusalén y que sean prosperados todos los que te aman, ¿verdad? Ya tenemos 2 porciones de la Biblia donde nos llama a tener una consideración especial por el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios. Pero seguimos caminando un poquito más y llegamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, y el Señor Jesucristo estuvo hablando no sé si usted se recuerda, en el capítulo 5 del libro del Evangelio según San Juan, estuvo hablando con una mujer que la Biblia lo conoce como la samaritana, porque el Señor llegó por Samaria, llegó a Samaria y entonces estaba en el pozo de Jacob y comenzó a discutir con esa mujer, ¿verdad? Que la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío hablas conmigo que soy samaritana? Entonces el Señor dice algo allí, ustedes adoran lo que no entienden, nosotros adoramos lo que entendemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña allí que la salvación definitivamente que viene del pueblo de Israel. Amén. Él mismo era judío. Y si nosotros nos vamos a Romanos con el apóstol Pablo, cuando él está explicando que ya nosotros somos salvos por la fe y no por la ley, él hace una pregunta, dice, ¿y de qué tiene de bueno entonces? ¿De qué sirve ser judío? Y entonces él dice, de mucho y de muchas maneras, ellos recibieron la ley, ellos recibieron los pactos, etcétera, los profetas, todo vino de Israel. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos comprender que todos los cristianos estamos supuestos a tener cierto respeto y oración por el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo aquí no quiere cambiar esa situación, pero tampoco quiere cambiar el mensaje. Y entonces nosotros no podemos venir y rendirnos delante de alguna persona que venga, pero es que yo soy judío y quiero enseñarte cómo los judíos vemos esto. Porque ellos mismos no reconocieron al Mesías, no reconocieron a Jesucristo como su Señor. Y entonces Pablo dice que ellos de verdad quieren cumplir, pero no lo pueden hacer conforme a ciencia, porque quieren hacer su propia justicia. Entonces el apóstol nos dice que ni nosotros, ni el pueblo ni la iglesia que estaba en Filipo, ni todas las iglesias tienen que participar en lo que la Biblia llama judaizantes. Es decir, llegaban judíos, disque convertidos, llegaban a las iglesias y entonces obligaban a las iglesias a circuncidarse, eso se llama judaizar, para después vivir su vida cristiana, pero en una combinación de prácticas de la ley y prácticas del evangelio. Entonces Pablo dice, no, y de hecho por otro lado dice, si alguno viene, perdona que me estoy tardando mucho, si alguno viene con un nuevo evangelio, sea anatema. Entonces Pablo está consciente y está bien firme en lo que él conoce. Y entonces Pablo comienza desde el versículo 1, comienza a decirle del capítulo 3, le dice a la iglesia que no pierde el gozo, ¿verdad? Que se guarden de los perros, que se guarden de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. No le dice aquí de los judíos, sino que le dice de los que mutilan su cuerpo, refiriéndose a la circuncisión, ¿verdad? Porque sí, la circuncisión es una mutilación que Dios le dio a Abraham como señal. Entonces, Pablo aclara en el versículo 3, tal vez tú nos ayudas con la lectura. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces Pablo les dice, no, es que esa circuncisión ya no tiene ninguna importancia, sino que es la circuncisión espiritual. Y dice él, nosotros somos la circuncisión. En otra porción dice que Cristo es nuestra circuncisión. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que ahora son el pueblo de la circuncisión espiritual? Los que en espíritu, los que adoramos al Señor por medio en espíritu y en verdad, que adoramos
con ese espíritu de Dios de todo corazón. Por eso es que yo no logro comprender cómo algunas personas pueden estar ni siquiera al momento. Bueno, hay diferentes formas de alabar al Señor, de adorarlo, pero una de las formas de adoración es la alabanza en el servicio, en un servicio, y muchos a la hora de la alabanza, como tú dices, o con los audífonos, o viendo teléfono, o en su mundo, en su mundo. Entonces, les dice Pablo, o sea, ellos fueron la circuncisión de la ley, pero ahora nosotros somos la circuncisión del Espíritu, porque dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Por el contrario, el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo. Recuerde, ¿a quién le voy a dar? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué gritó todo el pueblo? Danos a Barrabás. Entonces, ahora nosotros seguimos teniendo respeto por el pueblo de Israel, pero doctrinalmente yo no me puedo rendir a ellos, ni siquiera debo participar en ninguna de las fiestas. Si bien es cierto, las fiestas tienen un significado, ¿cómo se llama? Del final, ¿verdad? Cuando el Señor venga. Pero yo puedo entender la enseñanza, mas no someterme a eso. Ni a la circuncisión, ni a las fiestas, ni a las costumbres judías. No tienen que ver ya nada conmigo. Porque aquí Pablo nos está haciendo énfasis de la importancia de que la adoración de nosotros para Dios tiene que ser espiritual. Y no solo la adoración, sino que tenemos que tener una plena confianza en Cristo Jesús. Amén, porque dice, que lo vuelvo a poner en su pantalla, el versículo 3, que no es parte de lo que acabamos de leer, dice, pero nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y note que no dice nosotros somos otra circuncisión, sino que dice que somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y no solamente servimos a Dios, sino que dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, y de ahí añade otra porción. No teniendo confianza en la carne. ¿Y cómo nos vamos a poder? Tenemos que tener una plena confianza en Cristo. Creer, como nos dice allá Hebreo, ¿verdad? Creerlo, que lo hará, creer que por fe las cosas van a suceder. Que tal vez no las tengo enfrente, pero yo sé que Dios hará. Amén. Y entonces, amados hermanos, el pueblo de Israel, por ser el pueblo de la circuncisión, el pueblo de la ley, ellos consideran que ellos ya están en el reino. No van a tener que ser incorporados, creen ellos. Mas, sin embargo, en la revelación de Pablo, la revelación que Dios le dio, que Dios nos dio en el Nuevo Testamento, dice otra cosa. Inclusive dice que no son los descendientes, los que provienen de los lomos de Abraham, los que son de Israel, sino que son los que son por la fe. Amén. Entonces, amados hermanos, Pablo dice, no, ustedes, es cierto que tenemos que respetarlos, pero no doctrinalmente, porque ellos se han apartado de la verdad. Amén, porque entonces sería en vano la muerte de Cristo. Nosotros confiamos en que Cristo es el mismo Dios y que Cristo es el que murió por nosotros, y depositamos la plena confianza en Él y seguimos bajo la gracia que Él ha venido a darnos con su muerte y a ofrecernos salvación, no por nuestro esfuerzo, porque entonces sería por obras. Amén. Y entonces el apóstol viene, ¿verdad? Porque al igual que en aquel entonces, igual ahora, los cristianos tienden a como quitarse el sombrero, ¿verdad? Y a creer todo cuando de repente aparece, vamos a tener a no sé quién que él es judío, y creemos que por el hecho de ser judío, nosotros tenemos que doctrinalmente respetar lo que él va a decir. Usted tiene que respetar lo que la Biblia dice. Amén, porque eso es como poner la confianza o que cualquier esfuerzo viene del humano. Es que es eso justamente lo que al final dice. Lee la última parte. No teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en los hombres. Porque correcto. A veces confiamos más en lo que dice el hombre que en lo que dice la palabra de Dios. Así es. Entonces Pablo dice, nosotros servimos al Señor de espíritu,
Nos gloriamos en Cristo y no confiamos lo que hemos sido en la carne. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice, no, esto no está resuelto todavía, porque muchos están respetando a estos judíos. Porque los judíos, como les digo, confiaban en su carne, en su circuncisión. Entonces dice, a partir del versículo 4, Pablo les dice, ok, ustedes quieren que les dé razones reales, ¿por qué ustedes tienen que oír lo que yo les estoy diciendo y no oír lo que ellos están diciendo? Porque los judíos podrán decir, ve algunos, no, ¿y Pablo qué sabe? Y Pablo era sumamente letrado, ya vamos a oír lo que Pablo es, porque él despliega su hoja de vida, despliega su currículum, todo lo que él hizo en la fe, porque él era un hombre de fe y un hombre religioso. Y él alcanzó. Un hombre instruido también académicamente, podríamos Amén. decir, de Sí, manera claro que sí. contemporánea. Claro que sí. Y entonces llegó hasta la cúspide del conocimiento y de lo que se podía alcanzar como religioso. Entonces comienza Pablo a partir del versículo 4 a mencionar cuáles son sus tesoros en la carne. Si acaso Pablo los atesorara todavía. Aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más le digo. Entonces se da cuenta que ahí está diciendo, ustedes están escuchando a esta gente porque son judíos o porque les hablaron de algo de la ley y ustedes ya se quedaron dudando. Pues quiero decirles que si ellos saben algo, si ellos son algo, pues yo más. Y Amén. entonces comienza Pablo a decir qué ha sido él, cuál es su historia religiosa. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Amén, mire, solo con irlo medio Con la nombrando, primera. ¿verdad? No vamos a tratar de explicar en qué consistía eso, pero la ley ordenaba que todo varón debería ser circuncidado al 8º día. Entonces, a los 8 días, recién nacido, a los 8 días y era el varón tenía que ser circuncidado. Entonces Pablo dice, yo cumplo eso. Después dice, del linaje de Israel. Mire, Pablo, el nombre de Pablo era Saulo, o sea, era Saúl. Y él es de la misma tribu que era el rey Saúl, que de seguro en honor al rey Saúl le pusieron Pablo. Entonces él dice, yo soy del linaje de Israel. A mí no es que me judaicé y me hice, vaya, por ejemplo, cuando está aquí de residente y luego procedemos a la ciudadanía, ¿verdad? No, Pablo está diciendo, yo nací yo como israelita. Soy un ciudadano nacido acá, de la Así tribu es. de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Y después Diríamos dice, en mi pueblo, de pura cepa. correcto. Y después Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos. En otras palabras, yo soy de padre hebreo y madre hebrea. O sea, no había dónde perderse, ¿verdad? Es como, perdone la comparación, ¿verdad? Pero usted está comprando un perrito. ¿Y quién es la mamá? ¿Y quién es el papá? Y ve a los dos perritos con su certificado de pedigrí. Y entonces usted, no, aquí no puedo dar más, ¿verdad? Pero son bien caros. Entonces Pablo está diciendo eso, ¿verdad? Sí, por decirlo así, mi pedigrí es del mejor, de la tribu de Benjamín, de donde nació el primer rey de Israel, hebreo de hebreos. Y después dice, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Por qué? Porque los fariseos eran conocidos como los que se apartan, ¿verdad? Y eran conocidos como la secta más, ¿cómo se llama? Más cumplidora, más extrema. Extrema a cumplir la ley. Para cumplir la ley. Ellos eran escandalosos hasta para cumplir la ley. Entonces dice Pablo, está diciendo, no, y para cumplir la ley, si ellos vinieron y les aparentaron algo del cumplimiento de la ley, pues yo era fariseo. Entonces, de la secta de los fariseos. Y continúa Pablo diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. que es en la ley, Que es dice. en la ley
irreprensible, dice. Entonces Pablo dice, ¿verdad? En cuanto a celo, es decir, en cuanto a cumplir la ley, a mi deseo de cumplir la ley, porque como cristianos nosotros es que tenemos que ser celosos, es decir, que yo no voy a dejar de cumplir la palabra de Dios por cumplir, por darle gusto a alguien, ¿verdad? Entonces, por supuesto, todo esto en el Evangelio se filtra con valga la redundancia, con el filtro del amor, ¿verdad? Amén. Entonces, pero dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, o sea, yo, para mí, dice Pablo, cuando apareció la iglesia, yo los perseguía y para mí contaminaban tanto mi fe y mi pueblo que yo perseguí y llevé a la muerte a muchos cristianos. Así era yo. Entonces, en cambio, los otros están queriendo que se judaicen y que vayan a judaizarse y luego vivan como creyentes en medio de la ley y en medio del evangelio. En cambio, Pablo no dice, aquí viene algo diferente a mi fe, yo me lo termino. Así era Pablo. Y entonces dice, en cuanto a justicia que es en la ley, esa palabra, mire, la voy a poner en su pantalla. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Y nos está dando como que a pesar de superior, de él considerarse y ser superiores que muchos judíos, me imagino que estaban ahí, él les mostró que nuestra superioridad tiene que estar en la plena confianza en Cristo, que Él es el que nos va a llevar a cada uno de nosotros a tener ese conocimiento, porque hay una porción que nos dice que nosotros tenemos que buscar el conocimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. Buscar aquello que nos eleve, pero que nos eleve a la altura de Cristo, no a la altura o superioridad de cosas humanas o de la carne. Aunque aquí Pablo está destacándose. Él está destacándose y está dando Correcto. Todo su currículo que ha sido preparado. Porque lo que está haciendo es comparando sus logros, oiga bien, y no olvide esa palabra, sus logros en la fe, en su religión, con las personas que habían llegado a querer engañar a la iglesia, a la iglesia en general, no solo la iglesia que estaba a los filipenses. Es como se suele decir que el hombre, muchas veces tú puedes conocer mucho la palabra de Dios, pero si tú te has preparado secularmente y tienes otro contexto académico de la vida, un contexto académico de alguna profesión o algo, el hombre entre más se prepara, el Señor más lo usa, porque todo eso lo va llevando y te da la facilidad de poder comprender las cosas espirituales, porque te vas a la historia, te vas a la geografía y te vas a cada una de esas cosas. Entonces dice aquí, volvamos ahí al punto. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo decía, a mí nadie me puede decir que no he hecho algo que debía hacer o que hice algo que no debería hacer. O sea, que él obedecía la palabra de Dios, como decimos, al pie de la letra. Y delante de todos. O sea que así como el Señor Jesucristo, aunque Pablo, no podemos comparar al Señor Jesucristo, ¿verdad?, a Pablo con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿acaso ustedes pueden redarguirme de pecado? ¿Acaso ustedes pueden sacarme en cara algún pecado que yo haya hecho? Entonces, definitivamente que no. Y Pablo decía aquí, a mí nadie me puede reprender, nadie me puede decir que yo he hecho algo, porque no lo he hecho, porque mi vida cristiana, mi vida en la fe, mi vida como fariseo fue casi perfecta, ¿verdad? Pero entonces nos mete al asunto y esto es bien contracultural con lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Porque ahorita es los logros y no te detengas nada, que nada te estorbe, ni la religión, ni tu iglesia, sigue adelante. Pero vemos aquí que Pablo nos muestra una actitud totalmente diferente cuando él conoció a Cristo. Amén. Pero Pablo también nos está dando un ejemplo, que él tenía, era una persona con logros notables, con definitivamente logros académicos. La palabra de Dios hace mención en una porción que él había sido educado a los
pies de Gamaliel, que es como una universidad. Estuvo en tiempos de personas muy doctas, que se instruían, buscaban mucho el instruirse, pero eso nos debe de incentivar a que nosotros no nos quedemos de manera apacible, buscar siempre esos logros, pero que eso no sea, ¿cómo te diría?, lo que nosotros nos vamos a jactar, porque sí, es correcto. O sea que Pablo, lo que yo le estaba diciendo es que era contracultural, porque hasta donde Pablo ha hablado está perfecto. Yo he sido lo que he querido, lo he alcanzado y soy perfecto, fui perfecto e irreprensible. Pero en la parte que yo les digo que es contracultural, o sea, no quiero que se malentienda. Usted tiene que prosperar, usted tiene que alcanzar sus logros. Usted tiene que desarrollarse. Yo pienso que la mayor manera de agradecer la oportunidad es tomarla y triunfar. Yo creo que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Porque para agradecer a mis padres lo que hicieron por mí, ellos tienen que ver mis logros. Y ellos se van a sentir llenos con mis logros, así como yo me siento lleno con los logros de mis hijos. Entonces, pero Pablo aquí viene a lo que yo le digo que es contracultural. Mire lo que dice el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Quiero que ponga atención a esto, porque Pablo dice, para mí eran ganancia. Mire, las cosas tienen un valor, ¿vea? Intrínseco, un valor que no intrínseco, sino un valor que nosotros les otorgamos dependiendo la utilidad, dependiendo diferentes circunstancias. De hecho, lo que antes era valioso, ahora ya no es tan valioso porque ya no nos sirve, o ya generalmente la estima de esas cosas ha bajado. Entonces Pablo dice aquí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, es decir, yo las estimaba como algo bueno, logros productivos. Dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, las cosas siguen siendo valiosas. Comprenda eso. Un logro académico va a ser valioso. Un negocio que usted ha podido levantar va a ser valioso. Un trabajo va a ser valioso. El tener familia es súper valioso. Todas esas cosas, el comprar una casa, el tener un carro, todo eso es valioso. Pero Pablo está diciendo aquí. Y yo creo que esto es algo que quizás nosotros sí lo hemos saboreado, ¿verdad? El poder servirle al Señor, el poder ver que todo aquello, a pesar de que te rinde frutos, podríamos decir, materiales. Claro. ¿Verdad? El dedicarse al servicio, a una vida en Cristo, a tener una relación personal con Dios, no tiene precio, porque Dios lo paga, y como dice Él, al 100%. Y esa es mi ganancia, el poder ver nuestra familia, el poder ver que hemos podido estar en este caminar, y eso nos lleva a querer compartir con otras personas, que eso se vuelve en una ganancia invaluable. Correcto. Algunas personas dicen, ¿y por qué si ustedes, por qué no continúan su profesión y siguen haciendo dinero? Pero es una ganancia invaluable que nosotros nos vemos en esa relación con Dios, el querer compartir la palabra de Dios, el querer compartir todas esas bondades de Cristo, y es una ganancia que no tiene precio. Correcto, y entonces Pablo no está diciendo, esas cosas no es que no sean importancia, pero mi actitud hacia ellas ha cambiado, y aquí en este versículo, el mismo versículo 7, pone la razón por qué mi estima de esas cosas se ha opacado. Miren lo que dice, por favor, el mismo versículo que ya leímos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Miren. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Eso es lo que ha eclipsado el valor de lo que este mundo considera que es ganancia. Y eso es lo que no logran entender mucho, el trabajar por gratitud, por amor, con entusiasmo. Eso solo viene del Señor, y algunas veces
no lo logran entender, pero cuando nosotros vemos todas las bondades de Cristo, todas sus misericordias, todo lo que Él ha hecho en nosotros, todo lo que ha hecho en nuestra familia, es más que ganancia y no tiene un precio que nosotros podamos cuantificarlo de manera monetaria. Sí, lo que uno tiene que aprender a hacer, mis queridos hermanos, es que usted no es Pablo, ni estamos en el tiempo de Pablo. Uno tiene que aprender a tener balance. Pablo estaba llevando el evangelio y partiéndose el alma para llevarlo a todos lados. Algunas personas van a tener el llamado para poderse dedicar 100% a la obra. La mayoría de personas no. Pero ¿eso qué quiere decir? Que yo, cuando estoy en mi trabajo, yo me esfuerzo en mi trabajo. Pero mi trabajo nunca va a estar a la altura de Dios. Dios siempre va a ser mi prioridad número 1. Y entonces dice Pablo, mira el versículo 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahí llegamos. Entonces dice, y ciertamente aún, o sea, ya dice que las estima, ya no las estima como ganancia, sino pero ya no son una prioridad. Correcto, entonces dice, y ciertamente, dice Pablo, o sea, está afirmando eso, aún continúo, aunque ya dejé todo eso, ya dejé mi fama atrás, ya dejé mis puestos atrás, mi lugar en el Sanedrín, ya lo dejé, y aún todas las cosas, dice, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, yo no voy a dejar mi tiempo de mi vida en el Señor y mi dedicación al Señor por seguir alcanzando estos triunfos, porque entonces tener una bifurcación en mi vida cristiana me hace perder lo que puedo alcanzar con Cristo. Perder la meta. Y eso es lo que algunas veces decimos, no, yo voy a seguir el camino, pero yo no puedo ser muy radical. Pero Pablo nos está dando un ejemplo que él fue radical en su decisión y quizás nosotros lo podamos comprender porque ya tenemos una edad diferente y ya pasamos, ya nos desarrollamos y podemos entender a Pablo cómo él dio un cambio radical a su vida y el amor a Cristo, el servir a los demás, fue invaluable. Yo no me canso de decir eso, pastor. Entonces dice Pablo, ¿verdad? Aún yo las estimo como pérdida. O sea, para mí ahora dedicarme a eso sería una pérdida de tiempo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Usted no puede estarse dedicando a todas esas cosas y también estar dedicándose al mismo tiempo en enriquecer su conocimiento del Señor. No se puede. Entonces, por eso usted tiene que ser ordenado. No estoy hablando de que deje todo su desarrollo secular, porque tiene que prosperar, amados, y Dios está con usted, pero tiene que dedicarle un tiempo especial al Señor. Dice, oiga esto, y lo vuelvo a poner en su pantalla, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y fíjense que este no es una traducción apegada 100% al texto, porque la traducción correcta es un poquito, ¿cómo se llama? No despectiva, sino que se sobrepasa, porque ahí lo que debería decir, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por excremento. Eso es lo que debería ser. Sí, decir. Por basura, dice otra versión. Esa es nuestra versión dice por basura, pero Pablo dice algo más extremo, algo que yo no quiero ni tocar. ¿Por qué? Porque me quita el tiempo de mi conocimiento y mi servicio al Señor. Amén. Y entonces dice para ganar a Cristo. No se refiere a que nosotros vamos a ganar la salvación, a que la salvación es por obra, sino que hay un momento en la vida del cristiano en que ya no es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario.
¿verdad? El Espíritu Santo está conmigo, pero yo tengo que crecer, tengo que estudiar, tengo que leer la palabra, tengo que orar, tengo que congregarme. Dios no va a mandar un par de ángeles para que suplan mi presencia en la iglesia. Dios no va a hacer que de repente en la mañana yo aparezca experto en Romanos. No, amados hermanos, tengo yo que dedicar tiempo, poner de mi parte para crecer en el Señor. Y por eso es que Pablo dice, para ganar a Cristo. Cristo, que es parte de nuestra relación personal con Cristo, de nuestra intimidad con Jesús, el llegar al conocimiento de la palabra, porque muchas veces queremos conocimiento o hablamos algunas cosas, pero no tenemos una relación personal con Dios. Podemos leer la palabra, pero solo el Espíritu Santo nos puede ir revelando según nuestra necesidad y llevándonos día a día. ¿A qué? A que nosotros podamos, como dice, obedecer al Señor en su palabra y no apartarnos que por cualquier adversidad, ya no me separo del camino del Señor, y es parte de la excelencia. Amén. Y fíjense que en el versículo 9 Pablo pone el objetivo de Pablo por tener esa entrega tan brutal, y el dejar, cuando digo brutal no me refiero de bonito, sino que exacto, de brutal, de un corte entero y de hacer a un lado, tirar y tenerlo como nada, como basura, todo lo que antes era ganancia. Y dice el versículo 9, y ahí está el propósito de Pablo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjense que las primeras palabras, y ser hallado en Él. O sea, Pablo no está diciendo, y yo quiero que el Señor se dé cuenta que yo soy circuncidado y que me puedo la ley y que siempre la cumplí. No, Pablo está hablando de estar puesto, cimentado en Cristo y creciendo en Cristo. Entonces dice, y ser hallado en Él, en la gracia que es por Cristo, no teniendo mi propia justicia, porque los judíos tenían su propia justicia, que es por la ley, por el cumplimiento de la ley. Entonces dice, sino la que es, y mire, lo pongo en su pantalla, sino la que es por la fe de Cristo. O sea, cuando hablamos de la fe de Cristo, no la fe en Cristo, está hablando la enseñanza que Cristo trajo, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros vemos la Biblia fe, vemos escrito en la Biblia fe, no se refiere solamente al hecho de creer, sino que al conjunto de enseñanzas, ¿verdad? De doctrinas bíblicas del Evangelio. El creerlas, el tener esa certeza que todo lo que dice la palabra de Dios es verdadero, el tener ese cambio radical solo viene por el conocimiento del Señor. Al tener conocimiento de la palabra de Dios, podemos tener una relación personal con Cristo. Y cuando tenemos una relación, es como en las parejas. Si nosotros nos relacionamos, pero si somos una pareja, pero casi nunca hablamos, no tenemos esa convivencia sana, muchas veces el amor, como dicen, no se riega y se va muriendo. Pero si nosotros tenemos ese conocimiento, esa relación diaria con Cristo, nosotros lo amamos y por amor hacemos ese cambio. Amén. Y entonces dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Creo que es Romanos 3:14, que habla que es la justicia de Dios, hablando de Jesucristo y no el cumplimiento y no el hecho de que Dios iba a castigar al pueblo. No, es que Cristo murió por nosotros y yo creo en Cristo, yo soy salvo por el sacrificio de Cristo. Entonces dice, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, Cristo es la justicia de Dios. Y dice el versículo 10, por favor. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí, amados hermanos, no solo se trata de, pónganse enfrente todos los que participaron y tomarse la foto. Sí. No. Cuando dice, a fin de conocerle, está hablando de intimidad.
Y después dice, y el poder de su resurrección. No solamente el ser resucitado, porque más adelante habla de eso, sino que la fuerza que resucitó a Cristo es la fuerza que nos hace nacer de nuevo y es la fuerza que nos hace ser personas totalmente diferentes. Entonces, y el dice, perseverar también, pastor, eso que viene por lo mismo. No siempre todo es... siempre hay dificultades y nosotros tenemos que sobreponernos y seguir caminando con esa certeza de lo que se espera. Y después dice, y la participación de sus padecimientos. Si yo no tengo a Cristo como especial, amados hermanos, yo no voy a incomodarme por Él. Así de sencillo. Mire, cuando vuelva a comenzar de nuevo la persecución por la iglesia, ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no, porque van a correr. El creyente que no está comprometido, que no está convencido, por eso está comprometido, porque está convencido, ¿verdad? Él se enfrenta con todo y no importa lo que tenga que pasar, lo enfrenta, ¿verdad? Entonces dice, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, Cristo murió por nosotros. Pablo muere por el Evangelio, por la predicación del Evangelio. Recuerde que Pablo estaba preso. Pablo esperaba salir, pero Pablo albergaba la posibilidad de que probablemente no iba a salir. Pero lo que nosotros siempre tenemos que anhelar es que si nosotros, ya sea que, como dice Pablo, ya sea que vivamos o sea que muramos, que estemos en Cristo para tener una esperanza viva. Amén. Y terminamos en el versículo 11. No ha terminado el tema, pero tenemos que terminar nosotros. Amén. Mire lo que dice el versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos... Pero vamos a leerlo bien porque no es un punto solo, ¿verdad? 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahí? ¿Verdad? Está hablando de que Pablo va a ser semejante a Cristo en su muerte. Recuerde que la figura bautismal, ¿verdad? Muertos con Cristo, resucitados a una nueva vida. Entonces, Pablo lo que está diciendo, yo cuando muera, ¿verdad? Me muero con la esperanza de la resurrección. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Yo voy a ser semejante a Él. Y dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora aquí Pablo, no es que Pablo tenga dudas de que Él vaya a ser resucitado. Si usted cree eso, por favor, vea ya 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17, que habla del arrebatamiento y habla de la resurrección de los muertos. Pablo estaba convencido, pero Pablo también albergaba el hecho de que probablemente Cristo viniera cuando Él estaba vivo, probablemente, ¿verdad? Él mismo decía, yo prefiero ser, ¿cómo se llama? Ser cubierto, no es esa la palabra que la Biblia dice, quiero ver si me recuerdo, prefiero ser revestido y no desnudado. E inclusive allá en 1 Tesalonicenses dice, porque nosotros, los que habremos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados. O sea, Pablo tenía la esperanza que Cristo podía venir en cualquier momento, y ese cualquier momento incluía en su tiempo. Entonces Pablo tenía la esperanza de irse sin morir, pero no fue así. Y ese es un ejemplo de la íntima relación que tenía con Cristo, del intenso amor por el Señor, y esa esperanza viva de que ya sea que vivamos o muramos, somos de Cristo, de cualquier manera. Tener esa esperanza, esa certeza de la vida eterna, de que sin importar que nosotros muramos antes de que Cristo venga, siempre al abrir nuestros ojos vamos a estar en su presencia. El saber el tener, diría, esa seguridad en Cristo Jesús. Amén. Y fíjense que como siempre hacemos, vean, nos adelantamos un versículo al tema posterior, porque yo quiero que ponga atención al versículo 12 y con ese terminamos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo,
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Ese deseo es algo intenso, ese amor por Cristo. No solo ese amor, sino que esa certeza, que tal vez él no lo estaba viendo, pero como nos dice Hebreo, esa certeza de lo que no se ve. Amén. Esa convicción, el saber que viva o muera, yo prosigo la meta, que yo quiero llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, amados, es que con todo y eso que está diciendo y con toda la seguridad que tiene de su resurrección y con toda la seguridad que tiene que está en Cristo y quiere ser encontrado así viviendo en Cristo, Pablo dice en el versículo 12 que vamos a desarrollar el próximo miércoles, no que lo haya alcanzado ya, ¿verdad? Porque a pesar de lo que ustedes están escuchando, yo no lo he alcanzado todavía, pero ni que sea perfecto, pero una cosa hago, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Es decir, Cristo, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que lo que el Padre puso en su mano nadie se lo arrebatará. Cristo nos tiene seguros en sus manos, pero no solo queremos que Cristo nos tenga seguros, sino que nosotros queremos abrazar esa vida cristiana, no como a algunos cristianos la viven, ¿verdad? Ay, que hay que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que ofrendar, sino que, correcto, por el contrario, vivir eso con gozo, con esperanza, con felicidad, sabiendo que estamos haciendo lo que mejor, lo que Dios nos ha encomendado, que es lo mejor para nosotros. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Llegamos hasta aquí, alcanzamos, yo pensé que no íbamos a alcanzar a ver todos estos versículos. Un poquito hacia la carrera, pero hemos tratado de darles las bases para que usted se pueda sentar, estudiarlo con una perspectiva quizás un poquito más amplia y más contextual de lo que la carta nos dice. Tremenda carta y hay mucho todavía que ver. Los textos, los versículos siguientes son emocionantes para la perseverancia del creyente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál fue la clave de Pablo para no desligarse? Porque usted puede estar bien entusiasmado, pero con las penas, con las pruebas, comienza usted a bajar el acelerador. No se pierda. Puede ser solo emotivo, ¿verdad? Para no ser, sino que perseverar día a día, el poder experimentar ese amor de Cristo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos experimentar esa relación personal con Cristo para no desmayar y seguir adelante a esa meta, proseguir esa meta que es Cristo Jesús. Amén. Así es que, amados hermanos, deseamos de todo corazón pues que haberle ayudado un poquito a entender estos textos. Recuerde que nuestro estudio es exegético, versículo a versículo, y tratando de no sacar toda la enseñanza, porque creo que solo estaríamos en el versículo 3 que comenzamos, sí, ¿verdad? O 4 que comenzamos, sino que tratando de darle herramientas a usted para que el estudio de la palabra sea mejor y, como dice mi esposa, que se despierte ese deseo, ¿verdad?, de saber cada vez más. Así es que llegamos hasta aquí y esperamos en el Señor pues que se contagie del deseo, del conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a orar. Al final va a salir una oración que le invitamos que usted pueda repetirla con fe. Si usted no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal, queremos invitarlo a que lo repita con fe, pues Dios puede salvarlo hoy mismo. Amén. Gracias, Dios, por la bendición de tu palabra. Gracias, Padre, porque tu infinita misericordia está con nosotros al mostrarnos la grandeza de tu palabra, la grandeza de ser creyentes, Señor, y nos ayuda a enfocarnos en lo que tú quieres que nosotros apreciemos, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites prosperar en esta tierra, nos permites alcanzar logros importantes en esta tierra, nosotros, nuestros hijos, pones un techo sobre nuestras cabezas, Señor, y una esperanza en una mejor vida aquí en la tierra, Señor, cada vez más. Pero también, Padre,
pones también el deseo de la esperanza, pones la esperanza, Señor, de tu presencia con nosotros y de una mejor vida después. Ayúdanos, Dios, a nunca quitar el acelerador, Señor, sino que por el contrario, aprender cada vez más de ti y enseñar más de ti y vivir como tú quieres que vivamos. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mi querido hermano, gracias por haber estado con nosotros y no nos despedimos sin desearle de todo corazón que el Señor le bendiga grandemente y recuerde mantener una esperanza viva. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muy buenas noches. Amén. Gloria al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.